bienvenidos a un nuevo programa de Pediatra en Casa. En esta oportunidad me encuentro con Andrés Morillo, nuestro pediatra que nos va a contar sobre la importancia del lavado de manos en los niños y las niñas, porque este método es tan eficaz y tan importante justamente para evitar enfermedades, infecciones y demás. Así que Andrés, bienvenido. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Y muchas gracias. Sí, realmente este tema, si bien es algo básico, pero realmente es supremamente importante este tipo de hábito que lo adquiera la gente en las casas, en los colegios, porque el hecho de que se tome este hábito y no solo hacerlo porque sí, sino hacerlo bien, nos va a ayudar también a prevenir diferentes enfermedades, sobre todo de tipo respiratorio, de tipo gastrointestinal. Bueno, cuéntanos cuál es esa técnica correcta para el lavado de manos, porque bueno, nos han enseñado en propagandas y demás, justamente también en esta época del COVID, que era súper importante el lavado de manos y salió un montón de información, pero ¿cómo es eso? ¿Cuánto tiempo debe durar? ¿Si es necesario usar agua y jabón? ¿Si solo es el agua? ¿Cómo es esto? Bueno, la técnica son 10 pasos importantes para realizarlo. Entonces, siempre que se vaya a realizar un lavado de manos, se debe hacer mojando las manos inicialmente, se debe aplicar suficiente jabón y uno cuando ya tiene el jabón empieza a frotar. Entonces, lo que hay que hacer es frotar palma con palma, luego la palma con el dorso de cada una de las manos, luego entre los dedos, no nos podemos olvidar de los pulgares y tampoco olvidarnos de las uñas. Lavamos la parte de las muñecas, frotamos la parte de las muñecas con el jabón y posteriormente abrimos la llave y enjuagamos. Este proceso debe durar alrededor de unos 40-60 segundos. No puede durar menos de 20 segundos porque no le permitimos al jabón actuar contra estos gérmenes que están en nuestras manos. ¿Qué es lo que no se debería hacer en ese lavado de manos? ¿Alguna cosa errónea que tal vez nosotros hagamos en el diario de hacer este proceso? Dentro de los errores es principalmente que lo hagamos súper rápido, ni siquiera dejamos que actúe el producto, el jabón en las manos, por eso la importancia de que sea más de 40 segundos. Se nos olvide frotar partes esenciales como es el pulgar, como son las uñas, porque a veces por el afán solo frotamos la palma de las manos y vuelve y mete las manos al agua y no es lo ideal. Y lo otro es tratar de cerrar la llave con la toalla con la que nos hemos secado para pues evitar tener ese contacto directo con la llave con la que abrimos el agua previamente con la mano sucia. Entonces si volvemos a tocar una superficie sucia pues finalmente volvemos y nos contaminamos, no tiene sentido. Claro, súper importante y la verdad, bueno, yo no había pensado eso de nosotros tenemos las manos sucias, cogemos la llave, la abrimos y luego volvemos a cerrarla, entonces efectivamente nos volvemos a contaminar, por decirlo de alguna forma. ¿Cuándo hacer ese lavado? ¿En qué momentos específicos? ¿O hay que hacerlo después de cada actividad? Y aquí me parece importante que puntualicemos en los cuidados para los niños, pero también de los padres, porque creería que antes de cocinar también es súper necesario lavarnos las manos. Sí, hay 7 momentos importantes en los que debemos lavarnos las manos. 1, antes de preparar los alimentos, como bien lo dijiste Alejandra, antes de comer, después de ir al baño, después de haber hecho el cambio del pañal, después de haberse sonado la nariz o haber tosido, después de haber llegado de la calle a la casa o a algún sitio donde vayamos a tener contacto con otras personas y siempre antes y después del contacto de un enfermo. Recuerden pues que estas son personas que tienen sus defensas afectadas, que pueden tener más riesgo de contraer algún tipo de infección, por eso debemos cuidarlo a esa persona y también cuidar al resto de personas, porque puede ser una persona que está con una infección y que podemos transmitirla a otras personas. A lavarse ya las manos con agua, hay que usar el jabón a lavarse ya. ¿Y cuál es ese impacto final del lavado de manos? Porque bueno, así evitamos muchas infecciones, muchas transmisiones incluso de enfermedades. Incluso tú en el inicio nos hablabas del tema de la infección respiratoria. También sabemos que así se puede prevenir la enfermedad diarreica aguda. Pero ese impacto ya dentro de una comunidad, ¿cómo lo miramos masivamente?
Bueno, el hecho de que muchas personas tomen ese hábito y lo hagamos bien, vamos a reducir de forma importante el riesgo de transmitir estos gérmenes, tanto virus como bacterias, a las otras personas. Y así también reducimos los costos del tratar una enfermedad. Es mucho más barato comprar un tarrito de jabón y tener el agua ahí disponible, usar esto, a tratar a un niño con una enfermedad diarreica aguda en un hospital que tenga que ingresar a un cuidado intensivo, o el niño con la enfermedad respiratoria grave que requiere el oxígeno, inhaladores, diferentes tratamientos, que sale mucho más costoso esto que solo tener el tarrito de jabón en la casa o en la calle o en alguna institución. Y es que incluso la Organización Mundial de la Salud nos dice, esto también está documentado, porque ellos nos dicen que se reduce el riesgo de una infección gastrointestinal en un 30 a un 40%, y en cuanto a las enfermedades respiratorias se reduce entre un 20 a un 25%, porque claro, las enfermedades respiratorias también se pueden transmitir por aerosoles, por goticas, pero también se transmite por contacto. Entonces, si eliminamos una de las formas de contagio, pues vamos a reducir de forma significativa la transmisión de estas enfermedades. Cuando una comunidad, la verdad es que en estos temas de salud se une, prácticamente sí genera muchísimos cambios. Y finalmente, Andrés, abordemos esos mitos que hay también alrededor de este tema del lavado de manos. Por ejemplo, esas personas que entonces si utilizan guantes ya no necesitan lavarse las manos porque esto previene cualquier tipo de infección o de enfermedad. Entre esos mitos, por ejemplo, el uso de guantes, si bien uno no tiene el contacto directo con la superficie contaminada, con el germen directamente, de todas maneras tenemos puesto estos guantes, vamos a tener en algún momento contacto con esa superficie, y por eso siempre va a ser mejor evitar que puede haber un contacto accidental con esos guantes contaminados y finalmente terminamos contaminados. Por eso siempre va a ser mejor hacer el lavado de manos incluso después de haber hecho el uso de guantes. El alcohol glicerinado sirve, pero siempre y cuando no tengamos una suciedad visible en las manos, porque pues si tenemos unas manos que se llenaron de polvo, barro, de tierra, pues finalmente el alcohol no nos va a quitar esta suciedad. Puede que elimine gran parte de esos gérmenes, pero la suciedad visible no la elimina. Así que es mejor hacer el lavado de manos y posteriormente volver a utilizar el alcohol glicerinado en otro momento. Y lo otro es cuando las manos solamente están sucias, pues las lavamos, no es suficiente. Los gérmenes no los vamos a ver, no vamos a ver en la palma de la mano la forma del Escherichia coli, porque son microorganismos transparentes. Entonces siempre vamos a tener gérmenes en la superficie de nuestras manos y por ende, sin que las veamos, es necesario hacer el lavado de las manos y siempre con agua y jabón. Por eso es que no es suficiente lavarnos con agua, porque el agua de pronto quita la suciedad visible por encimita, pero los gérmenes van a estar ahí. Tengan en cuenta que los gérmenes se van a pegar ahí a la piel. Listo, muy bien, y muchas gracias por esa información, Andrés, porque es muy valioso, sobre todo con este acto que realmente es muy sencillo, porque lavarnos las manos implica que le dediquemos un minuto y medio máximo de nuestros momentos en el día para poder estar sanos, para poder estar fuertes y sobre todo para cuidarnos de enfermedades y así evitar muchas cosas que no solo le ocurren a los niños, sino también a nosotros como adultos. Así que Andrés, te agradecemos muchísimo por esta información y nos encontramos en un próximo episodio de Pediatra en Casa. La mañana temprano al despertar, lavamos nuestras manos listos para empezar. Con agua y jabón, burbujas por montón, limpiamos bien los dedos, es pura diversión.